En el libro de Génesis, el capítulo 30 del libro de Génesis, vamos a dar lectura, Génesis 30, verso 22 al 24. Génesis capítulo 30, gloria a Dios, del 22 hasta el 24. Dice así: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ha quitado mi afrenta. Añádame Jehová otro hijo. Padre nuestro, Dios todopoderoso Rey, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos disponemos a escuchar el consejo que tienes para nosotros, Señor. Háblanos, úsame. Enseña a tu pueblo, Señor Jesucristo. Enséñanos, Señor, porque necesitamos de ti. Oh Dios todopoderoso, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, mi Cristo amado, por bendecirnos, por enseñarnos tu palabra y por edificarnos a través de ella, Señor. Pedimos su bendición en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse. Bien, vamos a continuar con la enseñanza. Estamos a punto de terminar lo que es el pectoral. Estamos hablando de la enseñanza del sumo sacerdote. Hemos entrado a ver lo que es el pectoral. Hoy nos corresponde ver al que sigue. El que sigue es José. Amén. De José se desprenden Manasés y Efraín, que si el tiempo nos alcanza lo estaremos viendo en esta mañana. Pero cuando hablamos entonces de José, José tiene o quiere decir que Dios añada. Amén. José, el 11º hijo de Jacob, el primogénito de Raquel, y era el que pues estaría prácticamente a quien Jacob le daría mucha atención a él. Hablar de José, encontramos en la palabra del Señor que José fue un joven desde su juventud, valga la redundancia, fue fiel a Dios. Amén. Fue fiel a Dios. Fue alguien que, sujeto a su padre, experimentó muchas cosas, fue vendido, en fin, pasó muchas cosas, pero el Señor siempre estuvo con él. Gloria a Dios. Cuando hablamos entonces de José, tenemos que hablar de dos tipos de personas. Y hay las personas que logran éxito y que verdaderamente se esfuerzan para lograr el éxito, que lo obtienen, pero lo obtienen porque se esfuerzan. Y las otras personas, el cual no logran el éxito porque no asumen una actitud de compromiso, sino que más bien lo que hacen es el descuido y no prosperan en lo que emprenden, bien sea en lo material o bien sea en lo espiritual. El mundo está lleno de personas que no les gusta prosperar. El mundo está lleno de personas que anhelan prosperar, pero que la verdad no hacen nada para prosperar. El mundo está lleno así, por eso es que usted ve tanta gente en la calle sin prosperar económicamente, menos en lo espiritual. Pero en la iglesia debería todos nosotros tener el anhelo de ser como José, prosperar siempre. Amén. Agradar a Dios para que nos vaya a nosotros bien y el Señor añada a nosotros la bendición que Él tiene para cada uno. Amén. Entonces,
Uno de los pasajes de la Biblia que dimos lectura, entonces nos dice José, que Jacob tuvo su hijo a José, y este fue el penúltimo prácticamente, y lo tuvo con su esposa, la que amaba. Y hablando entonces de José, fue un hijo obediente. En la Biblia encontramos que José fue un hombre obediente, y por ser una persona obediente tuvo éxito en la vida, a pesar de los problemas que tuvo, a pesar de las diferencias que tuvo, pero el Señor lo bendijo grandemente. José, cuando Jacob tuvo entre 90 y 91 años aproximadamente, nació José, ya siendo Jacob de una edad avanzada. Según la historia dice que por el año de 1768 antes de Cristo, más o menos, una idea, eso es un promedio. Pero Jacob tuvo a José, dice la Biblia, y fue a quien amó. Jacob amó a José, y la Biblia dice en Génesis 37:3, nos habla la palabra del Señor: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Le hizo una túnica de diversos colores, demostrando así prácticamente que José era un hijo de los menores, y que por lo tanto había un amor especial para él, por cuanto lo tuvo ya en su vejez. Cuando Jacob huye de su hermano Esaú, y después de un tiempo él vuelve ya con toda su familia, tiene un encuentro con Esaú, y Esaú envía 400 hombres adelante, y había una promesa de Esaú, que Esaú cobraría venganza por lo que Jacob había hecho con él. Y cuando Jacob se encuentra con su hermano, Jacob lo que hace es dividir a todos los que él tenía. Y dice: y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, o sea, las siervas de Lea y de Raquel, con todos sus hijos de Jacob, los puso delante. Luego puso a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los puso de últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Amén. Parece como ilógico cuando analizamos este pasaje, que no le voy a hacer una aplicación completa, sino que quiero es entrar más adelante, pero parece como ilógico que Jacob hiciera esto, que mandara un grupo de hijos adelante, que mandara otro grupo de hijos en el medio, y que a otro grupo lo mandara atrás. Parece como ilógico, pero resulta y sucede que Jacob se puso de primero. Él fue el que estuvo de primero. Era la forma como podía apaciguar el enojo de su hermano Esaú. Era la forma de cómo amortiguar o apaciguar. Pero él se pone de primero para él afrontar el problema. Y a José con su madre lo pone de último. Así que todos aquellos estaban expuestos, pero lo que hace entonces Jacob es apaciguar el enojo de su hermano Esaú para poder continuar y tener el rumbo o llegar al lugar donde él quería llegar. Jacob entonces amaba a José, amaba a Raquel,
y protegió a todos los que estaban con él. Amén. Son 3 puntos importantes. Entonces, esto lo hizo Jacob, el padre de José. En el libro de Génesis, en el capítulo 50, ya nos habla de José. Capítulo 41, el verso 50 al 52, ya nos habla de José y de los hijos que le nacieron a José. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Estos dos los estaremos viendo y los estaremos analizando. Pero cuando hablamos de José, José cumple con lo que el Señor le había puesto en Egipto. José es puesto como gobernador, pero José pasa por muchas situaciones difíciles. Es vendido, es menospreciado por sus hermanos, es vendido, es llevado como esclavo, como servidor, es pretendido por la esposa de su amo Potifar, es llevado a la cárcel, en fin. Pero a pesar de todo eso, el Señor lo saca y lo pone como gobernador de Egipto y le da hijos. Y de esa descendencia que tiene José, entonces el Señor hace algo grande que hasta el día de hoy se refleja, y es lo que vamos a ver. Gloria al nombre de Jesús. Podremos decir nosotros, bueno, tal vez nosotros no tenemos nada que ver con eso, con ellos, pero el Señor tenía un propósito y siempre los propósitos del Señor se cumplen. Amén. Y es lo que vamos a ver entonces. Dice que el primero es Manasés, ¿verdad? José tuvo a Manasés y a Efraín, que Manasés quiere decir el que hace olvidar. Este es Manasés, el que hace olvidar. Amén. Añádame Jehová, o Jehová me añada. Y el Señor le concedió a José 2 hijos. El uno le puso Manasés, el que hace olvidar, y era representada por la piedra ágata, pero el otro era Efraín, que significa doble fructífero. Amén. Entonces estos dos los estaremos analizando, porque estamos viendo de José, y de José se desprenden los dos, que es el que queremos analizar y tomar en cuenta el primero. Por eso el libro de Génesis, cuando dimos lectura, el capítulo 41, el verso 51 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios hace olvidar, ¿verdad? Pero lo que no quiere Dios es que nos olvidemos de Él. Eso es muy distinto. Amén. José, al tener sus 2 hijos de Asenat, él les coloca el nombre. Y José lo que estaba haciendo allí o recordando era que quería olvidar todo el trabajo, lo difícil, lo doloroso que había sido vivir en aquellos tiempos cuando sufrió tanto. Todo lo que le hizo sufrir, todo lo que pasó, todo aquello, el Señor le añadió, le concedió un hijo para que a través de ese hijo con Raquel, él pudiera decir lo que le puso el nombre, el que hace olvidar. El Señor es el que hace olvidar de todo lo que había pasado
de todo lo difícil, de todo lo oscuro que había pasado, el Señor lo hace olvidar. Amén. José estaba hablando de todo el trabajo que pasó en su vida pasada, porque si usted lee como lector de la palabra del Señor, se da cuenta de todo lo que vivió, ¿verdad? Lo difícil, despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo, provocado por la esposa de Potifar, echado a la cárcel. Eso fue cosa difícil. Por eso José le puso el que hace olvidar. Él quería olvidarse de todo lo malo que pasó, pero jamás se olvidó de su familia. Jamás se olvidó que a pesar de que le habían dado o le habían sus hermanos pagado mal, pero él lo demostró cuando llegó el momento de darse a conocer a sus hermanos. Amén. Aunque sus hermanos se habían olvidado de él, porque ya habían pensado tantas cosas, y su padre ya estaba a los años, había sufrido por la muerte de su hijo José, pero José no se había olvidado de sus hermanos, por cuanto cuando ellos llegaron allá, él los reconoció y él los aceptó, dice su palabra, y lloró con ellos. Amén. Así que José quería olvidar lo difícil que había pasado, los momentos difíciles. Y para José, su primer hijo traería a la vida de José un refrigerio, traería alegría para él. Pero lo más importante era que José en su corazón había perdonado, aunque no había olvidado a su familia, pero el Señor le había hecho o le había pasado por alto, y José no tenía rencor en su corazón, porque para él era muy fácil, como gobernador de Egipto, desquitarse de sus hermanos. Era muy fácil, porque los tenía enfrente, porque José los había reconocido. Para él era muy fácil, pero el Señor le hizo olvidar todas aquellas cosas. Amén. Todo lo mal que le pagaron, el Señor se lo hizo olvidar. Amén, sí me hago comprender. Pero no se olvidó de su familia, ¿verdad? No se olvidó de ellos. Y es lo que quiero que tengamos en cuenta, porque es necesario entender esto. Para nosotros, el Señor a nosotros también nos ha hecho olvidar de muchas cosas, ¿verdad? Aunque muchas veces las traemos a memoria porque las recordamos, pero cuando las recordamos ya no nos hacen daño. ¿Sí o no? ¿O usted cuando recuerda algo le hace daño todavía? Pues déjeme decirle que el Señor es el que hace olvidar, aunque usted recuerde, pero ya no le causa dolor. A esto se refería entonces José con su hijo. Ahora José tendría una nueva vida, diferente. Gloria a Dios. Amén. Porque es que el que tiene al Señor, por eso José estaba, y la Biblia dice que Jehová estaba con él. Y todo lo que hacía José, el Señor lo prosperaba. Si estaba en casa de Potifar, Potifar prosperó por causa de José. Amén. Si estaba donde estaba José, el Señor siempre lo prosperaba. Una cosa es olvidarse y otra cosa es que Él nos haga olvidar. Amén. Y quiero entonces entrar en esta parte porque estamos hablando del que hace olvidar. Gloria a Dios. Amén. Y cuando se habla de olvido, es una de las tendencias más comunes del ser humano. ¿Quién de nosotros no nos olvidamos de algo? ¿Se olvida usted de algo o no? Parece que no todos. Pero creo que todos tenemos esa tendencia a olvidarnos de algo. Uy, me olvidé que dejé esto. Uy, me olvidé que debía traer esto. ¿Verdad? ¿Nos pasa o no nos pasa? Eso es normal. Eso es normal. Por mejor o por más buena memoria que tenga, en algún momento dice, uy, se me estaba olvidando esto. Algo pasa. Eso es algo que el hombre tiene.
de pronto es normal. Unos son más olvidadizos que otros, ¿verdad? Unos se les olvida todo. Se les olvida dónde están. Se les olvida en la fecha, se les olvida, ya tienen problemas, son problemas graves. Pero otros es normal que algo se olvide. Amén. Entonces, la psicología dice que olvidar es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria información adquirida. Eso es lo que dice. A menudo el olvido se produce por el aprendizaje interferente, que es el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no consolidado en la memoria y lo desaparece de la conciencia, cuando verdaderamente hay un olvido general. Debemos recordar que uno recuerda que ha olvidado algo, es decir, que sabe que tenía un conocimiento que ya no está allí. Parece que se me está olvidando algo. O sea, como que el subconsciente le está diciendo que hay algo que usted sabía. ¿Sí me hago comprender? Entonces, como que sí tenemos, pero ¿qué es? ¿No le ha pasado a usted que hay veces que va y dice, ¿a qué era que venía? Yo venía a algo. ¿Sí le ha pasado? Pero su consciente le dice, o el consciente le dice, que usted sí iba a hacer algo, pero no se acuerda qué era. Amén. Entonces, el olvido muchas veces ocurre cuando no le prestamos importancia o interés a un asunto que aprendemos o sabemos. No le prestamos mucha importancia y como que se olvida, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es algo como normal. Y cuando aprendemos algo, si usted se acuerda usted lo que aprendió en la escuela, o se acuerda usted lo que aprendió en el colegio, algo que hace tiempo usted ya no practica, usted es capaz de recordarlo con facilidad. Algunos dirán sí, todavía, pero otros dirán me es complicado, ya no me acuerdo bien. Amén. Entonces, cuando se habla del que hace olvidar, entonces debemos nosotros analizar de que el Señor tiene propósitos con nosotros. Amén. Y que el Señor quiere hacernos olvidar a nosotros de muchas cosas. Pero lo que el Señor no quiere es que nosotros nos olvidemos de Él. Eso es muy diferente. Amén. Por eso es que se enseña al creyente a la necesidad de ser constante en la oración, porque el que no lo ejercita se olvida de que tiene que orar, ¿verdad o no? Por eso se enseña al creyente de que es necesario ayunar, porque el que no ayuna se olvida, y cuando se le convoca a un ayuno, entonces el creyente dice, se me olvidó que era un ayuno, ¿verdad? Por eso se le enseña al creyente que es necesario leer la Biblia con constancia para que se vuelva una costumbre en el creyente y que no diga, hace tiempo no leo la Biblia porque es que se me olvida. Por eso enseñamos al creyente y se enseña al creyente la necesidad de congregarse. Porque el congregarse, como dice el libro de Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, antes viene exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es necesario entonces nosotros, para que no se nos olviden las cosas que el Señor quiere, que nosotros recordemos practicarlas con mayor fuerza. Amén. Amén. Entonces, hay cosas que se tienden a olvidar, sí. Hay cosas que el Señor quiere que olvidemos, sí. Pero hay cosas que el Señor quiere que siempre recordemos. Amén. Lo que el Señor quiere que nosotros recordemos y que jamás nos olvidemos es de su poder glorioso. Es de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es de lo que el Señor un día hizo, hace y hará por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Pero cuando la persona se olvida de su Dios y se olvida de las obras que Él ha hecho, entonces pierde lo que yo decía en estos días, pierde la comunión con Él. Y es allí donde el cristiano se aleja de Dios.
porque llega a olvidarse completamente de Dios. Encontramos en el libro de San Lucas, en el capítulo 12, encontramos un pasaje que dice así: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Amén. El caso de este hombre es que olvidó lo más importante. Olvidó su alma. Amén. Y se preocupó por hacer cosas materiales, pero se olvidó de Dios, que era lo importante. Que uno se olvide de todo, pero no olvidarnos de Dios. Este hombre se acordó de todo lo que tenía que hacer, pero se olvidó de Dios y de su alma. Amén. No parece que habría ningún altercado con Dios, parece que el hombre no tenía problema, parece que el hombre no estaba metiendo a Dios para nada, pero ese era el problema. Aparentemente allí, pero el Señor le estaba haciendo ver que esas cosas eran pasajeras, pero que algún momento le iban a pedir cuentas y que tenía que dar cuentas al dueño de su alma. Amén. Miremos qué olvidó este hombre. Olvidó que lo que tenía era porque Dios se lo había provisto. Una de las cosas que hacen olvidar de Dios es cuando el hombre prospera. Cuando el hombre comienza a prosperar, cuando el hombre comienza o el cristiano comienza a prosperar, el cristiano tiende a alejarse de Dios por sus muchas ocupaciones. No es una ley, pero sí son muchos los que los hacen, no todos. Porque en la iglesia del Señor hay hermanos que el Señor los bendice mucho y son fieles. Pero sí es un mal que se ve mucho en la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué al rico le es difícil escuchar el evangelio? ¿Sabe por qué? Y si lo escucha, no agrada a Dios, no lo busca. Porque él dice que él tiene todo lo necesario, porque cree que no necesita nada, pero se olvida del Señor. Deuteronomio 8 dice: cuídate, ¿de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es normal olvidarnos de ciertas cosas, pero no podemos olvidarnos que el que nos provee todo es nuestro Dios. Pero qué problema, ¿verdad? La demora es que muchos consigan buenos trabajos y hasta ahí llegaron. La demora es que tengan buenos sueldos y buenas cosas y tengan prosperidad y hasta ahí llegaron. ¿Conocen alguno alguna vez que estuvo en la iglesia y el Señor los prosperó y se apartó?
Claro, se conocen muchos, pero gracias a Dios que hasta el día de hoy permanecen muchos fieles, ¿verdad? Que reconocen que el Señor es el proveedor de todo. Gloria al nombre de Jesús, amén. Pero el Señor siempre dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y esto es una gran recomendación. Este hombre se olvidó que todos los tesoros no se guardan en graneros. La Biblia dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si el corazón está en las cosas del mundo, pues allá está su tesoro. Si su corazón está en el dinero, ese es el tesoro para usted. Pero si su corazón está puesto en el Señor, ese es el tesoro más grande. Gloria al nombre de Jesús, porque no nos olvidaremos jamás de quién fue el que nos sacó del pecado, de quién fue el que nos hizo diferente, de quién fue el que nos cambió cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Olvidó que después de muerto hay que darle cuentas al Creador. Olvidó. Por eso dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tienes. El libro de Hebreos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, y mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si hay algo que la iglesia no puede olvidarse, es que un día nosotros ya no estaremos aquí. Amén. Que un día no estaremos aquí. Esta semana despedimos a una mujer que fue ejemplo, como lo hemos dicho. Pero yo siempre digo, no sabemos cuál de todos seguimos. No sabemos. Alguien puede decir, muchas veces puede decir: no, es que el que sigue es el que está enfermo. No, señor, porque yo conocí una vez a un hombre, o no lo conocí, sino que escuché al pastor dar el testimonio, y el pastor decía: a ver, le voy a contar una anécdota. Y dice: esto sucedió en Milagro, provincia del Guayas. Decía el pastor: le prediqué el evangelio a una mujer, y la mujer dijo: vea, vaya y predíquenle a mi esposo que está en el hospital. Los médicos no dan nada por él, no dan nada por él. Los médicos ya dijeron que él se va a morir, predíquele a él, pero yo todavía no, yo más adelante. Y el pastor se fue, ¿verdad? Se fue al hospital y le predicó al hombre, y el hombre se entregó al Señor, aceptó a Cristo como Salvador. Pero estando en eso, esa misma semana, el hombre, antes de caer en el hospital, había comprado un carro nuevito. Y cuando el hijo se había accidentado en el carro, le llegó la noticia a la mamá que el hijo se había accidentado en el carro, y de la mera impresión, la mamá se le reventaron unas arterias del cerebro y murió. Murió primero que el esposo que estaba en el hospital, y el esposo no murió nunca. O sea, él sigue con vida. Hasta el momento que el pastor me dijo, él sigue con vida, y la que murió era la que estaba sana. Así que la muerte no la sabemos. Amén. Y no nos podemos olvidar que el Señor un día nos va a llamar. Y no nos podemos olvidar que tenemos que estar bien delante de Él.
Hay veces que olvidamos que nosotros somos pasajeros. Hay veces que olvidamos que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Hay veces como que olvidamos que vamos de paso. Hay veces como que olvidamos que en cualquier momento podemos dejar de existir aquí en la tierra. Pero qué bueno es que si nosotros tenemos pendientes todo eso y no nos olvidamos de lo que tenemos allá, vamos a vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Este hombre se olvidó de que tenía que dar cuentas a Dios. Pero que nosotros no nos olvidemos. Amén. Desafortunadamente se encuentran a muchos decir todavía no, mañana, después. ¿Cuándo entrega su vida al Señor? No, todavía no, después. ¿Cuándo va a aceptar? No, todavía no, mañana, dentro de un año. ¿Cuándo va a ir a la iglesia? Todavía no, voy a esperar un tiempito. ¿Cuándo va a consagrar su vida al Señor? No, todavía no. Estas personas se están olvidando de algo muy importante. Piensan que ellos son los dueños de su vida. Muchas veces uno usa mal la expresión, esta es mi vida. Y mentiras, esta no es nuestra vida. Esta vida tiene un dueño. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que este hombre se olvidó. Pero no solamente este hombre, Israel se olvidó de Dios. Israel le dio la espalda al Señor. Y el Señor muchas veces le mandó quienes los tomaran cautivos, quienes los llevaran y los deportaran. El Señor lo permitió a naciones hacer esto con Judá y llevar cautivos al pueblo. Llevarlos cautivos por causa de ¿qué? Por causa de que el Israel se había olvidado de Jehová. Le habían dado la espalda a Jehová. Habían cerrado las puertas del templo. Habían hecho cosas abominables delante de los ojos de Jehová. Por lo tanto, se olvidaron. Y el libro de Jueces 8 dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. No se acordaron de Jehová, quien los había librado con brazo fuerte. No se acordaron de Jehová, que le había dado leyes. No se acordaron de Jehová, que les había dado normas para vivir mejor en la nueva tierra que el Señor les había dado. No se acordaron de Él. Es más, le habían desobedecido. El Señor había dado órdenes al pueblo de Israel. Y el Señor había dicho: 6 años trabajará la tierra, y al 7º no haréis nada. Y dejarás libres a todos los siervos, a todos aquellos que tuvieres en casa. Y en el año 49, el 50º también será año de jubileo, año de reposo absoluto, de descanso absoluto. Y esto era una ordenanza, pero el pueblo de Israel se olvidó de esto, no quiso hacerlo. Por esto el Señor los entregó. En casa usted va a leer Jeremías 34, en casa, para que me preste atención lo que sucedió allí, para que tenga usted una idea. Babilonia estaba a punto de destruir a Jerusalén. Eso en el año 588 aproximadamente antes de Cristo, para que tenga una idea. Estaba a punto de destruir a Jerusalén, y el rey Sedequías, por petición de Jeremías, el profeta, había proclamado libertad en ese año a todos los cautivos. Pero cuando llegó una noticia de que otra nación, otro ejército egipcio les iba a respaldar a Jerusalén,
entonces todos volvieron atrás de lo que habían hecho. Habían dejado libre a todos los esclavos, a todos, pero cuando se dieron cuenta de que ya no iban a estar, que Babilonia no los iba a atacar porque tenía quien los defienda, entonces volvieron a tomar a todos otra vez. Y eso causó enojo al Señor por haber tomado aquellos esclavos, sabiendo que el Señor había proclamado libertad. Así que el Señor decretó para todo este pueblo un juicio. Y por causa de la desobediencia entonces vino lo que fueron 70 años para el pueblo de Israel de dolor. El libro de Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y más adelante en Jeremías 29 dice la palabra del Señor: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver de este lugar. Los 70 años, que en algún momento hablaremos de ello, de los 70 años o las 70 semanas. Pero hay algo que sí quiero que nosotros tengamos en cuenta. Es que la palabra del Señor dice en el libro de Isaías 49: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Hay una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Gloria al nombre de Jesús. Si hay algo cierto, es que el hombre se puede olvidar, pero nuestro Dios jamás se olvidará de nosotros. Amén. Se olvidará la que dio a luz, con todo pudiera ser que se olvide. Si ella se olvida, se olvidará con tanto dolor, podrá ser. Pero el Señor jamás se olvidará. Le dijo a Sión: porque te tengo esculpida en mis manos. Pero si el Señor nos dice a nosotros, también el Señor nos podría decir a nosotros que Él no se olvida de nosotros, porque también Él nos dice a nosotros que Él nos tiene esculpidos en sus manos, por cuanto por sus clavos que fueron traspasados en el Gólgota, Él no nos olvida jamás. Él nos lleva muy presente, gloria a Dios, y para Él somos la niña de sus ojos, gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe por qué el Señor no se olvida? Porque nos ama. Y es el amor el que cambia todo, ¿verdad? Es el amor el que cambia todo. Y el Señor a nosotros nos ama. Gloria a Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo, esto lo dijo Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice en el libro de San Juan. Amén. Gloria a Dios. Y también el libro de Romanos 5:12. Y muchos pasajes más. Pero quiero leer un pasaje que algún tiempo lo compartí con ustedes y quiero leerlo en este momento. Y dice así en Éxodo 21, desde el verso 1, muy pequeña la letra, puede leer en su Biblia. Si alcanza a leer, dice: estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años.
El séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto a él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año. Pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto el esclavo servirá a su amo de por vida. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Esta era la ley de la esclavitud en Israel. Esto era para los israelitas. Gloria a Dios. Amén. Los israelitas, en los israelitas existía lo que dice el libro de Levítico 25, 47 y 48. Si tu hermano que está contigo empobreciere y el forastero enriqueciere y tu hermano se vendiere al forastero, uno de sus hermanos lo rescatará. Amén. Uno de sus hermanos. Entonces, cuando hablamos de unicidad, hablamos de la redención, y cuando hablamos de la redención, hablamos de que siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo se hizo nuestro pariente cercano para rescatarnos. Amén. Pero para Israel había esto, de que no podían. Pero cuando hablamos de este hombre, de esta persona, nos enfocaremos en que él llegó y no tenía nada, pero allá consiguió todo. Allá consiguió todo. Y él tenía que hacer un pacto. ¿Cuál era el pacto que tenía que hacer? Tenía que ser llevado a la puerta y allá con un punzón ser traspasado el lóbulo de la oreja. Esto lo vimos una ocasión. Y tenía que ser traspasado, y donde quiera que él iba a ser mostrado como un siervo por amor. Amén. Donde iba a ser visto un siervo por amor. ¿Sabe usted por qué las personas se perforan las orejas y se ponen tantas cosas? Después le vamos a hablar para que tenga una idea de eso. Pero no es el tema, pero estamos hablando de que la única manera de perforarse era por amor. Amén. Siervo por amor. Y pensemos que donde quiera que llegaba, él llegaba y lo primero que le veían era su oreja perforada. ¿Cuántas mujeres cuando estuvieron sin Cristo se perforaron su oreja? ¿Verdad? Y ahora hacen hasta lo imposible por taparse ese hoyo y no pueden. Ahí está ya. ¿Verdad? Ya está. ¿Verdad? Pero en la antigüedad era algo así. Y donde quiera que iba, él estaba declarando de que su oreja había sido perforada por amor. Gloria a Dios. El esclavo puede declarar y podía declarar tres cosas. Yo amo a mi Señor, primero. Amo a mi esposa y a mis hijos y no quiero ser libre. Era lo que el esclavo podía decir. El siervo, el que servía. Yo amo a mi Señor. Primero, ¿a quién amaba? A su Señor. Su Señor fue el que le dio una esposa. Su Señor fue el que le permitió tener hijos. Su Señor fue el que le permitió tener posesiones. Porque cuando se cumplían los 6 años, entonces el amo le decía: ándate con todo, aquí tienes esto, tienes parte de mi dinero, tienes parte de mi ganado, tienes todo, ándate, eres libre. Pero cuando la persona se daba cuenta
de que su amo era diferente a los demás, entonces él decía, no. Yo no me quiero ir, porque yo amo a mi Señor. Yo no me quiero ir porque aquí he encontrado lo que afuera no puedo encontrar. Yo no me quiero ir de aquí, en otras palabras. Así que tomaba la decisión de ser siervo por siempre. Amén. De ser alguien que servía por siempre. Pero ¿qué era lo que le hacía que este siervo amara a su Señor? ¿Qué era? Uno, que nunca su Señor lo trató mal. Dos, le dio una esposa y ésta le dio hijos. Tres, le da un lugar digno donde vivir dentro de la casa de su Señor. Cuatro, le invita a sentarse a la mesa con él. Quinto, le habla como un amigo. Sexto, le provee todo lo que necesita. Séptimo, le agradece y recompensa por sus servicios. Octavo, no le niega nada, todo se lo da. Y décimo, el amo le dice, cuando quieras tienes toda la libertad. Tienes todo el libre albedrío para hacer lo que quieras. Es lo que le dice, no está atado, no está amarrado, ya es libre y puede hacer lo que quiera. Pero el siervo dice, no, Señor, yo no me puedo olvidar de lo que yo he recibido mientras he estado aquí. Porque hay cosas que sí se anhelan olvidarse, pero hay otras que no se pueden olvidar. Amén. Solo que tenía que hacer era ponerse a la puerta para ser traspasado. ¿Sabe que el Señor fue el primero que se puso en el Getsemaní para ser traspasado por nosotros por amor? Amén. Él fue el primero y él dijo, porque ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gloria al nombre de Jesús. Y si Él lo hizo por amor, Él nos estuvo enseñando y nos sigue enseñando que nosotros también debemos amar a nuestro Señor. Él se entregó a sí mismo, no a otro, pero lo hizo por amor a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Si nosotros traemos a memoria, iglesia del Señor, ¿será que le servimos al Señor? ¿Será que lo hacemos como Él quiere? ¿O será que se nos olvida? Porque tenemos la mente frágil de pronto y no guardamos mucho. Pero de una cosa sí estoy seguro, que no nos podemos olvidar de muchas cosas. Este siervo no se olvidaba que nunca fue tratado mal. Vea, si hay algo que nosotros debemos saber, es que nuestro Señor, nosotros somos siervos, como el apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, hablando de que nosotros fuimos o somos siervos, pero somos siervos porque nosotros queremos, porque a nosotros nadie nos obliga. Antes en el mundo éramos esclavos del pecado, pero Jesucristo nos levantó de allá. Jesucristo pagó un precio por nosotros. Jesucristo nos compró. Jesucristo nos trajo acá y Él no nos ha pagado mal, Él nos paga bien. ¿Cómo se nos puede olvidar por un instante siquiera? ¿Cómo podríamos olvidarnos? ¿Cómo podríamos olvidarnos de lo que el Señor hizo con nosotros? Yo siempre digo y diré, y lo que digo, lo digo con mucho dolor, porque fue mucho el tiempo que ofendí a mi Dios.
y me causa dolor, pero digo, cuántas veces me intentaron matar, y si yo no hubiera llegado a Cristo, ya no estuviera en este lugar. Yo creo que hace muchos años me hubieran sepultado en pecado, pero el Señor, así como de mí, de usted también tuvo de misericordia de todos nosotros, para que no muriésemos en el pecado, sino para que seamos salvos, y para que no se nos olvide que Él nos trajo aquí para tratarnos bien, que Él nos trajo aquí para darnos lo que nosotros queríamos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos de pronto de los que no nacieron en el Señor, sino que llegamos después, vivimos una vida desagradable, una vida de pecado? ¿O cuántos de pronto que ya tenían su hogar, vivían en un infierno en su casa, tenían tantos problemas, vivían a punto de divorciarse, con tantas cosas que vivían por causa del pecado? El Señor, cuando llegamos ante Él, Él nos dio una familia, Él nos dio una esposa, a ella le dio un esposo, nos dio unos hijos que crecen en el Señor. Esto solamente lo hace Él, y esto no se nos puede olvidar. Esto no se nos puede olvidar. Nos dio un lugar digno donde vivir. Vea cuántas veces usted ha visto gente. Hace unos años atrás cocinábamos con mi esposa, hacíamos las olladas de arroz y les llevábamos a la gente y les predicábamos el evangelio. Cuando el puente de la 17, todo eso debajo era pura droga. Hace años, antes de estar regenerado, y nosotros nos íbamos con un hermano que el Señor rescató de allá. Y nos íbamos y lo conocían y le decían Elías, y lo conocía, y nosotros íbamos con él, le repartíamos a ellos, le dábamos comida y le predicábamos el evangelio. Y lo hacíamos. Pero causa dolor de ver esta gente en ese lugar, de ver la condición, jovencitas en embarazo en esa condición, y veíamos niñas pero con una edad, y eso causaba dolor. Tal vez, iglesia del Señor, usted no tenga un lugar hermoso, tal vez no tengas una casa de 3 o 4 pisos, pero lo que sí tienes es que en esa casa hay la paz del cielo. Lo que sí hay en esa casa es la bendición de Dios. Así no tengas la mansión, pero tiene lo más grande, es la bendición del Todopoderoso. Nos dio un lugar seguro. Eso no se nos puede olvidar. Eso no se puede olvidar. Que se olviden otras cosas, pero que no se nos olvide que estamos, que le pertenecemos a Él, que Él pagó por nosotros un precio muy grande. Oh. Que no se nos olvide que antes no éramos dignos, pero ahora, ¿sabe una cosa? Nos sentamos a la mesa del Rey. Nos sentamos a la mesa del Rey. Antes éramos pordioseros en el mundo. Usted dirá, no, yo no mendigaba. No hablo de eso. Espiritualmente sí lo éramos. Si lo éramos, era por diosero espiritual en el mundo de pecado. Pero cuando llegué a Él, Él nos ha sentado a su mesa. Cuando llegamos a Él, todo cambió. Ahora nos trata no solamente como amigos, sino que nos da la posición de hijos.
Desde el momento que nosotros llegamos, nuestra vida cambió. Ahora ya no somos los pordioseros del mundo que mendigábamos espiritualmente. Ahora somos hijos del Rey. Ahora estamos sentados a la mesa. Ahora nos gozamos con Él. Ahora sentimos que cuando estamos allí saboreando el plato exquisito que el Señor da del cielo, allí nos gozamos. Eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar. ¿Sabe? Que cuando no teníamos a nuestro Señor, hablábamos con ídolos mudos que no ven ni entienden ni saben nada. Pero qué seguridad nos da el Señor que ahora hablamos con Él y Él nos atiende. Que donde quiera que estemos lo llamamos y Él responde. Que cuando estamos en peligro lo llamamos y Él nos defiende. Eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar, que Él es el que nos provee, que Él es el que nos bendice, que Él es el que nos da todo. Y Él nos dice, hay libre albedrío, pero no para el pecado, sino para servirle a Él por amor. Hay libre albedrío para nosotros decir, estamos decididos a servirle por amor. Todo por amor. Y como que si eso fuera poco, Él recompensa todo lo que hacemos. Y lo hace muy bien y lo paga muy bien. Vea, es el que mejor paga es nuestro Señor. El que mejor recompensa es nuestro Señor. El que mejor gratifica es Él. El hombre podrá pagar unos centavos. El hombre podrá darte dinero y decirte, te pago tu tiempo por esto. Pero nuestro Señor nos recompensa mucho más de eso. Y nos da más bendiciones grandemente. Nosotros no sabemos ni entendemos. Pero llega el momento en que el Señor nos abre las puertas y nos bendice. Si estamos enfermos nos sana. Si hay necesidad nos provee. Si hay un problema nos ayuda a salir adelante. ¿Cómo podríamos olvidarnos de nuestro Señor? ¿Cómo podríamos olvidarnos de Él? ¿Cómo podríamos? La Biblia dice, para terminar, hablando de Pedro, cuando entonces dice la palabra del Señor, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, queriendo decir que Pedro había vuelto a lo mismo de antes, como que se le estaba olvidando lo que le había dicho al Señor, Señor, si es posible iré contigo hasta la muerte. Como que se le estaba olvidando lo que antes había dicho el Señor. Pedro es el Señor. Y Pedro estaba en ropa de pescador. Yo me imagino que tendría una bermuda, alguna pantaloneta, alguna cosa. Y me imagino que se había quitado el resto de su ropa, porque es la forma como el pescador con más facilidad lo puede hacer. Me imagino a Pedro allí. Pero cuando le dijeron, es el Señor, es el que está allá en la playa, es el Señor el que está allá, es el Señor, Pedro dijo, no, me está viendo que volví otra vez a lo de
antes. Y el Señor le dijo: Pedro, Pedro, ¿me ama? Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que a esto? Respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y volvió a decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo la tercera vez: hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me ama? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Si hay algo que no se puede olvidar es cuando se ama. Colóquese en posición de pie. Si hay algo que no se puede olvidar es cuando se ama. Cuando se ama no se olvida. Cuando se ama se agradece. Cuando se ama verdaderamente. El Señor fue llevado allá al Getsemaní. El Señor fue llevado allá al Calvario. Al Gólgota fue llevado. ¿Para qué? Para poder allá ser traspasado por nosotros, por causa de amor. Él no se olvida de nosotros. Él no se olvida de nosotros, Él no se olvida de nosotros, pero Él sí quiere hacernos olvidar todo lo malo. Él sí quiere que olvidemos nuestra vida pasada pecaminosa. Y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Lo que sí quiere el Señor es que nos olvidemos de todo lo malo, que nos olvidemos de todo el pecado, que no volvamos atrás. Pedro, pero me dijiste, Pedro, que me amabas, Pedro, y ahora estás volviendo a lo de antes. Oh, se te estaba olvidando, Pedro, pero aquí estoy para recordarte, le dijo el Señor en otras palabras. Aquí estoy para demostrarte que yo sigo siendo el mismo. Que se te olvide todo y que falte todo. Podrá faltar, pero que no nos olvidemos del Señor y que nunca nos falte su presencia. El que hace olvidar, Él nos hace olvidar de los desengaños, Él nos hace olvidar de los problemas que tuvimos, Él nos hace olvidar de las amarguras que teníamos, de las venganzas que teníamos en el corazón. Ahora las recordamos, tal vez sí, las traemos a memoria, nos recordamos de aquello, pero ya no nos hace daño. Ahora no nos hace daño, ¿por qué? Porque Él nos hizo olvidar de todo eso, pero no quiere que nos olvidemos de Él, sino que sigamos siendo fieles por amor. Oh, aleluya. Oh, mi Jesús santo.